Hola, muy buenas a todas aquellas personas que estéis escuchando Historia Política Pública. En el episodio de hoy quería hablar sobre la Comuna de París, que fue un gobierno popular que gobernó la capital de Francia desde el 18 de marzo de 1871 hasta el 28 de mayo de aquel mismo año, es decir, duró poco más de 2 meses. Hay que comprender que la Comuna de París surgió como fruto de una serie de causas que sobrevinieron en aquellos años en Europa. La más importante fue la guerra franco-prusiana y la derrota del ejército imperial francés en aquel conflicto. El posterior asedio de la capital de Francia, de París, la proclamación de la Tercera República Francesa, al mismo tiempo que se unificó Alemania tras la guerra bajo el imperio de Guillermo I, en lo que se conoce hoy en día como Alemania. Ese gobierno duró 2 meses y en este vídeo quería hablar sobre las ideologías que se impusieron, el surgimiento de esta Comuna de París, qué significó en aquellos años y las influencias posteriores, la derrota tan masiva que sufrió, porque el 28 de mayo el ejército francés recuperó la capital parisina y tuvo lugar la llamada Semana Sangrienta, en la que murieron, según las estimaciones, 30.000 personas y encarcelaron a otras 43.000. Y también el legado que ha dejado hasta el día. Posiblemente tenga que hacer más de un vídeo sobre este episodio, este tema histórico, pero la Comuna de París así lo merece. Ciertamente, esta premisa bajo la que se soslayó la Comuna de París de conseguir una democracia directa era una novedad en la sociedad europea de aquel entonces, y eso lo explica muy bien el historiador William Pels en su libro A People's History of Modern Europe. Es decir, en la Comuna de París, pese a su corta duración de 2 meses, se estableció un modo de democracia participativa que era totalmente opuesto a los sistemas parlamentarios tradicionales de aquella época e incluso de hoy en día. Algunas de las medidas que se implementaron fueron abolir el servicio militar obligatorio y el trabajo infantil, la lucha por la igualdad salarial, la demanda de viviendas para alojar a las personas que no tuviesen dónde dormir e incluso ofrecer a la ciudadanía, a los extranjeros, y el libre acceso a la justicia. De hecho, un ejemplo de su internacionalismo es que uno de los ministros fue alemán. En fin, vamos a explicar el contexto de aquella Europa. Hay que entender que en los años 1860, principio de 1870, se había impuesto un sistema liberal en el continente e incluso en la Rusia zarista, que era una de las regiones más atrasadas del continente, se abolió la servidumbre en 1861. En ese sentido, Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón I, el emperador, estaba gobernando Francia, la había convertido en un imperio y 4 años antes de la Comuna de París había exhibido en Europa la Gran Exhibición, mostrando así el poderío del imperio francés. Obviamente Bismarck en Prusia no quería quedarse atrás y comenzó la guerra franco-prusiana en julio de 1870. Según el historiador Chris Harman, que ha escrito el libro A People's History of the World, Luis Bonaparte permitió al líder prusiano Bismarck, Otto von Bismarck, el hecho de provocarle para entrar en una guerra. Es decir, según esta tesis, Bismarck quería a su vez unir a los territorios germánicos en una nueva nación, mientras que Napoleón III lo que quería era demostrar que su imperio no solo constaba de conquistas materiales, sino también quería establecer una simbología mostrando que el imperio francés estaba a la altura del imperio británico o el imperio americano. Entonces, en esta guerra franco-prusiana, la catástrofe de los ejércitos de Luis Bonaparte en la batalla de Sedan, que tuvo lugar en septiembre de 1870, significó el derrumbe del Segundo Imperio francés y la simultánea proclamación de la Tercera República. Es decir, el primer imperio francés ya con la mano de Napoleón I, tras 1975, tras la derrota de la Revolución Francesa, y aquí llega su sobrino, Napoleón III, proclama en 1852 el Segundo Imperio francés, pero que es derrotado en esta batalla.
y al ser derrotada la batalla comienza la Tercera República. Al mismo tiempo que se proclamaba la Tercera República en Francia, el ejército prusiano asediaba la capital de Francia durante el invierno de 1871, que según los datos de aquella época fue espectacularmente frío. La gente en París apenas podía sobrevivir debido a la falta de alimentos por el bloqueo, las bajas temperaturas y en los altos niveles de desempleo. De hecho, los parisinos tuvieron que comer perros, gatos, caballos y ratas para poder sobrevivir. Durante 4 meses París resistió el asedio, que finalizó en enero de 1871, con la victoria oficial del ejército prusiano y la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania. Para más humillación francesa, esa proclamación tuvo lugar en Versalles. La derrota francesa provocó que el ejército prusiano bombardease la capital, París, que la ocupase por un breve periodo de tiempo y que después siguiese con el asedio. Al malestar de la presencia prusiana se añadían los problemas de desigualdad social, que ninguna de las revoluciones previas en Francia habían solucionado y que ahora encima se agravaban con los gastos de la guerra. De esta manera, los parisinos, viendo que no tenían ayuda de su propio gobierno porque había establecido un armisticio con Prusia, ni obviamente por parte de los prusianos que le estaban bombardeando, decidieron establecer un gobierno autónomo. De esta manera, París, asediada por los prusianos, se vio obligada a darse una forma de organización y de gestión, para asegurar de esta manera su funcionamiento y abastecimiento. Esa estructura política tomó por base la Guardia Nacional, que fue movilizada en septiembre de 1870, justo el mes en que se proclamó la Tercera República. De esta manera, el pueblo parisino organizó esta Guardia Nacional para repeler el cerco prusiano. Este contingente armado preocupó al presidente Louis Adolphe Thiers, que había sido el sucesor de Napoleón III tras la derrota en la batalla de Sedan. De esta manera, debido a la preocupación de Thiers, en la mañana del 18 de marzo de 1871, el ejército francés entró en París con el objetivo de coger los cañones que estaban en Montmartre, en la colina de Francia, en la zona donde está el Sacré-Cœur. Y ahí ocurrió un suceso inesperado que desencadenó acontecimientos que crearon la Comuna de París. Hay que entender lo dicho anteriormente. Los parisinos soportaron un duro invierno, estaban cercados, se sintieron traicionados por su gobierno y de esta manera, cuando bajo las órdenes de Thiers el ejército francés fue a recuperar los cañones en Montmartre, las mujeres que estaban en la zona aprovecharon esta oportunidad para desafiar los entresijos del sexismo que estaban arraigados durante siglos y se situaron en primera línea para defender los cañones. Este fue un símbolo muy importante y que luego perduró durante los 2 meses de la Comuna de París, porque sirvió para crear un imaginario de igualdad que sí que es verdad que no llegó a implementarse de manera total debido a la conciencia social de aquella época, al estilo patriarcal en el que se dominaba la sociedad, pero se hicieron medidas muy importantes al respecto. Según el historiador Prosper Olivier Lissagaray, que escribió La historia de la Comuna de París de 1871, únicamente 5 años después, es decir, era un contemporáneo de aquella época, él habló cómo fueron las mujeres las primeras en actuar tras la llegada de los soldados ordenados por Thiers. Estas mujeres dieron la voz de alarma, se arremolinaron en torno a las tropas gubernamentales y no pudieron recuperar los cañones, que estaban estacionados en la colina de Montmartre. Formaron una barricada humana entre los soldados del gobierno y la Guardia Nacional, que es la que estaba formada en París y que estaba del lado de la clase trabajadora que luego formó la Comuna de París. La clase trabajadora se negó a dar armas a los soldados. Y de manera sorprendente, los miembros de la Guardia Nacional, a pesar de que su alianza radicaba en París, no cambiaron siquiera de opinión a pesar de la presión de la Guardia enviada por el gobierno. De hecho, siguieron apoyando a la clase trabajadora hasta el final. Así que Adolphe Thiers tuvo que huir de la ciudad y se estableció la Comuna de París. En ese sentido, el historiador que acabo de mencionar, Lissagaray, destacó el espíritu de igualdad que imbuyó al pueblo y habla de una llama que encendió aquellas almas uniendo a la pequeña burguesía y al proletariado,
tocando incluso la clase media burguesa. Es decir, según esta idea, esta metáfora narrativa, la Comuna de París se expandió por la ciudad y provocó un sentimiento de solidaridad que se había exacerbado debido a las condiciones terribles que habían tenido que soportar los parisinos durante aquel crudo invierno, sumado al bombardeo y al asedio. Esta extensión de levantamiento por toda la ciudad hizo que Thiers tuviese que refugiar en Versalles y el gobierno de la ciudad quedó bajo la Guardia Nacional. Así se organizaron de inmediato las elecciones para designar la comuna el 27 de marzo y de esta manera la Comuna de París se estableció el 28 de marzo de 1871. Voy a terminar aquí el capítulo, pero recapitulando de manera muy breve. Todo comienza con el conflicto de la Guerra Franco-Prusiana en 1870. Francia es derrotada en septiembre, Napoleón III abdica, Thiers es nombrado el sucesor, pero la capital París es asediada durante más de 4 meses. Eso, sumado al duro invierno, a la falta de recursos, hizo que la gente tuviese que formar su propio gobierno independiente de Francia para poder sobrevivir. Y cuando en marzo, el 18 de marzo, Adolphe Thiers envía a sus soldados a recuperar los cañones en Montmartre, porque Adolphe Thiers estaba preocupado de el surgimiento de una idea revolucionaria en la capital de Francia, se dio cuenta de que todos aquellos meses no habían pasado en balde para los franceses estacionados en París, habían formado agrupaciones y todo eso desembocó en el momento simbólico de Montmartre, cuando no permitieron a los soldados recuperar los cañones. Así que en el siguiente episodio hablaré sobre las medidas que tomó la Comuna de París y la ideología en la que se basó este sistema de gobierno.